Una señora tuvo un problema muy grande, que era Micaela, y esa mujer, pues, cuando descubrió lo de su hijo, pues se echó a la calle. Y cuando en la radio explicó el problema que tenía, muchas madres comprendieron que también ellas tenían el mismo problema y empezaron a unirse. Entonces ya se descubrió que un montón de juventud estaba tocado por la droga. Han pasado 30 años. Algunas de aquellas madres que cada sábado salían a la calle real de La Línea con sus pañuelos verdes ya no están. Tampoco muchos de sus hijos, que cayeron víctimas de una droga, la heroína, que diezmó a toda una generación de jóvenes. Fue una revolución social, revuelta si quieres social, protagonizada por mujeres, por niños, por pensionistas y por gente de buena voluntad que sale y dice se acabó. ¿Por qué? Porque era imposible vivir con la presencia continuada de los narcos metiéndose en tu vida, en tu casa eran ellos los que mandaban en el barrio. Muchas cosas han cambiado, pero el narcotráfico sigue presente en el campo de Gibraltar y también la necesidad de una respuesta global para hacer frente a este monstruo en constante mutación. Del año 89 al 96-97 logramos el movimiento asociativo, especialmente las mujeres en Taraguilla, en Estación de San Roque, en Miraflores, logramos que el ser narco dejara de ser un elemento de presunción y hubiera un cierto control de la droga. A partir del 97, con la llegada de la cocaína, cambia todo, pero lo peor es que ha cambiado la percepción sobre la droga y tanto la sociedad como los partidos políticos empezaron a decir que la droga ya no era un problema. José Chamizo fue defensor del pueblo andaluz entre 1996 y 2013, pero mucho antes había sido uno de los rostros visibles de aquella lucha que emprendieron sus vecinos y feligreses. Es verdad que hay una tradición de contrabando, pero nada que ver la tradición del contrabando que empieza con el café, la mantequilla y luego pasa al tabaco y no tiene nada que ver ya con el tráfico de droga. El problema de la droga en Andalucía en general, o en Andalucía en España, o sea, el campo de Gibraltar ahora está ahí, pero toda la costa andaluza está entrando droga por todas partes y los aeropuertos. Y los helicópteros, y las avionetas. Es que es como un estado dentro del gran estado de los estados democráticos. Ha habido un cierto abandono. Es verdad que se han hecho cosas, yo no voy a dar un discurso absolutamente negativo, pero se está olvidando el tema droga. Por ejemplo, yo estoy hablando de cocaína. Bueno, pues ya la heroína vuelve a ser un problema social y nadie dice nada. Aquí parece que no pasa nada hasta que haya un conflicto enorme. Ese silencio cómplice de las fuerzas políticas es lo que trae esta degeneración social. Contra ese silencio llevan décadas luchando las asociaciones antidroga de la comarca. Sus impulsoras fueron aquellas madres de jóvenes que habían caído en el consumo, o vecinas como Isabel que no tenían ese problema en casa, pero que no quisieron dar la espalda a los estragos que el tráfico de droga deja a su paso. Nosotras las madres no nos dábamos cuenta, ni nos valorábamos. Decíamos, bueno, pues este sábado en la calle Real, con los pañuelos verdes, la semana que viene nos vamos a las casas de los traficantes. Y aquí ya está, pero porque la lucha nuestra era que la gente se dieran cuenta de lo que había. Niña, ¿qué pasa? ¿Ya estás aquí, mamá? Decidimos de hacer teatro, y ese teatro le decían el teatro de la provocación. Lo hacíamos hasta en las plazoletas, en las plazoletas de los pueblos, y recorrimos toda Andalucía. Galicia, Francia, Argentina, el movimiento traspasó fronteras, empezando por las más cercanas. Se consiguió que el pueblo de La Línea se dieran cuenta del problema que tenía, que no se veía. Ese problema lo teníamos por ser una ciudad fronteriza
por ser una ciudad donde no había trabajo y la gente pues veía eso, una entrada de dinero muy fácil y no le importaban de tocar a un vecino, a un amigo, a un compañero. Y así tocaron, pero miles de juventud, que toda esa juventud de esa época están en el cementerio. Armadas de valor y de un silbato, buscando ayuda para sus hijos. Así se las recuerda hoy a la entrada de Tagarilla, uno de los barrios de San Roque, de donde surgió aquel movimiento. El campo de Gibraltar históricamente ha sido un lugar de tráfico de hachís procedente de Marruecos desde hace muchísimos años, pero estaba en unos términos aceptables para la sociedad en general. A esto llega la crisis y lamentablemente hay gente que entiende que eso es la situación a sus problemas económicos, a pagar las letras, a pagarse la hipoteca y todo eso la puede solucionar estando dentro del entorno narcotráfico. También es cierto que hay una demanda muy importante en Europa del cannabis y algunos de sus derivados. Y las costas más cercas para introducir el cannabis en Europa son por el campo de Gibraltar. Hay un recorte muy importante en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hay menos policía, hay menos guardias civiles, hay menos vigilancia aduanera, por lo tanto se crea la tormenta perfecta. Una tormenta que castiga al campo de Gibraltar y que supone todo un pulso al Estado. Se pierde el principio de autoridad. Eso comienza hace algo más de un año, cuando por primera vez la Guardia Civil, intentando abordar un alijo de hachís, por este caso es agredida por una centenar de personas. Si en ese momento se hubiera tomado una decisión adecuada de repeler esa situación con contundencia, no estaríamos donde estamos ahora. El narcotráfico ha mutado aquí, igual que ha ocurrido en Galicia, en muchos sitios más, y nos estamos encontrando con un narcotráfico mucho más, con unos narcotraficantes mucho más agresivos, le pierden el respeto a las fuerzas de seguridad, le pierden el respeto al Estado de Derecho, le pierden el respeto a los jueces y a los fiscales. Una nueva realidad que requiere respuestas nuevas e iniciativas que consigan la implicación de todos. Cuando vemos que se agrede a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a Vigilancia Aduanera, a los policías locales, a los policías portuarios, la sociedad no se puede cruzar de brazos. Y sobre todo los gobiernos, los que legislan, todos los que tienen algo que decir en esto, no pueden pasar de puntilla. No puede haber que fiscales que premien con unas fianzas bajas o con alguna fianza lo que es una agresión evidente hacia la fuerza de seguridad. Si esto ocurriera en el País Vasco, en Cataluña, no estaríamos hablando nada, estarían en la cárcel y no le darían fianza ni le darían nada. Un desafío en el que está en juego mucho más que la tranquilidad de los habitantes de una comarca. Aquí se le está echando un pulso al Estado, no al Gobierno ni al Ministerio del Interior, se le está echando un pulso al Estado. Y ese pulso el Estado no puede permitir perderlo, porque si lo pierde en el campo de Gibraltar, ese pulso se lo van a echar en otros lugares. Por lo tanto, el Estado tiene que responder a ese pulso con todos los mecanismos que tienen a su alcance. Frenar todo esto en el campo de Gibraltar es vital para la comarca, pero es vital para toda Andalucía y para España. ¿Por qué? Porque una vez que el narco se crece, no hay fuerza que lo detenga, porque ellos tienen más poder y más dinero casi, o mejor, tienen más dinero que es lo que les da el poder. Que esto no es un grupito de desgraciados, que gente que está muy preparada. La tentación de algunos es la ruina de la mayoría. No hay un sinónimo de que la persona que esté metida en el narcotráfico tenga que venir de una situación de desempleo. Aquí hay gente que no van a trabajar en la vida porque saben que ganar 1.000 euros en una noche es muy fácil, o ganar, como están ganando algunos, movidas de 3 millones de euros en una noche, pues esa gente, aunque tú le pongas una escuela de taller, aunque le pongas un puesto de trabajo, nunca van a querer. En el campo de Gibraltar el 99,9% de las personas son gente honrada, trabajadora. 7.000 de ellos se levantan todas las mañanas muy temprano para ir a Gibraltar y otros tantos miles para trabajar en la refinería de Cesa, en el puerto de Algeciras, en Acerino. Y ese 0,1 de la población es el que le está dando mala imagen al campo de Gibraltar. Los ciudadanos estamos cansados de que la imagen del campo de Gibraltar sea siempre la misma, aunque reconocemos que tenemos un problema y lo que tenemos que resolver. El plan integral que llevan años demandando incluye inversiones en formación, empleo e infraestructuras. Tenemos el puerto más importante del Mediterráneo, tenemos el polígono industrial más importante de Andalucía. Démosle la oportunidad de creando la infraestructura suficiente para que genere empleo y eso generará riqueza. Hay que meter a los narcotraficantes en la cárcel
y lo que hay que crear es un tejido productivo para que la gente trabaje. Pero que a los narcotraficantes hay que combatirles. Y en el plan integral también planteamos que vengan unidades especiales, se cree un juzgado de narcotráfico, que los fiscales tomen mucho más celo con lo que estamos hablando, de que las personas que se le cojan no salgan de la cárcel. Una lucha desigual para la que hacen falta medios y dinero, pero también esfuerzo y constancia. Sin consenso, que fue lo que tuvimos en el año 89, no es posible dar una respuesta. Consenso para el plan integral, el consenso para las intervenciones oportunas, consenso para los programas de prevención en las escuelas. O sea, todo desde el consenso y desde una clara idea de que el narcotráfico es posible de vencer y dar una respuesta también humana a los propios narcotraficantes. ¿Por qué? Porque a veces los propios narcotraficantes son víctimas del tráfico de drogas. Perspectiva que no siempre se tiene en cuenta. Aquí no es un tema de bueno y de malo, es un tema de buscar soluciones razonables para todo el mundo. Para que nosotros ganemos la lucha contra la droga, tendría que ser que no hubiera clientes. Yo digo que si tú no puedes vender, nadie te compra, ¿no? O tendrían que buscar otra cosa. Yo creo que mucha gente cierran los ojos. Sí, cierran los ojos. ¿Por qué? Como diciendo, no es mi problema, déjame que no quiero problema. Empezar, ya hemos empezado. Lo que no se puede parar. Lo que no se puede parar, ni decir uno, pues no importa que lo haga la Guardia Civil, que lo haga la policía. No, ellos hacen su trabajo, pero nosotros también. La guerra contra la droga la tenemos que ganar todos los vecinos. No queremos ni jeringuilla, ni droga, ni nada, queremos que se quite todo esto. Yo no sé si un movimiento similar ahora sería posible, honestamente. Es necesario. Ahora, posible no lo sé. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo, la gente está instalada en cierta comodidad y hasta que no tiene el problema no salta. Que hay mucha gente que está luchando, por supuesto, y esa es la que nos mantiene en pie en esto y en todo. Tiene que haber una voluntad política y manifiesta de darle al Campo de Gibraltar aquello que históricamente nos merecemos y darle futuro a los jóvenes del Campo de Gibraltar para que no vean en el narcotráfico una forma de vida. Y vivimos en un punto geoestratégico mundial. ¿Cuántas personas tienen la oportunidad por la mañana de abrir la ventana de su casa y ver otro continente? No siquiera otro país, ver otro continente.